Bueno, buen día a todos. Yo soy la doctora Ciancio Blanco, me conocen todos por Tati. Soy la presidenta del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Arturo Ilguía de Villa Gesell. Es un comité que fue creado hace menos de un año por gente que tenemos ganas de transmitir lo poco que sabemos, transmitirlo bien, certificar que están en las capacitaciones, que también les suma a su currículum. Así que presento al resto del comité, que es la doctora Saucedo, es la secretaria docente, la doctora Romero Vega es la secretaria científica, y la licenciada María de los Ángeles Moreno, que es la secretaria de nuestro comité. Les voy a pedir a todos que silencien los micrófonos, que las preguntas, si tienen preguntas, las hagan por chat, que vamos a estar atentos los moderadores a preguntas muy puntuales de algo que no hayan entendido en el momento que la licenciada Carmen esté hablando. Después se va a habilitar después de la charla para que hagamos interacción de todas las preguntas que tengan ganas de hacer, ¿sí? Bueno, nada. Yo armé un grupo, la mayoría está en él, de WhatsApp, que es de mi teléfono, es donde vamos a seguir. El que después se quiera ir, no hay problema, pero es donde vamos a ir poniendo los nuevos ateneos que van a estar durante el resto del año. Bueno, ahora sí, la presento a la licenciada en Kinesiología, María del Carmen Gorostegui. Es nuestra adquisición más reciente en la terapia intensiva de Villa Gesell. Muy feliz, es una impresionante disertante, porque la he escuchado enseñar a sus alumnos en Villa Gesell, y es muy, muy, muy apasionante verla trabajar con el paciente ventilado. Así que espero que todos puedan aprovechar esta clase. Y bueno, nada, le cedo la palabra, y ya me silencio, le cedo la palabra a Carmen. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo me presento porque hay mucha gente que no me conoce. Yo me llamo María del Carmen Gorostegui, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Soy ex residente de Kinesiología de Liga, Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. Soy especialista en cuidados progresivos. Soy kinesióloga de planta cargo guardia en el IGA Dr. Oscar Allende. Hace 16 años hice terapia intensiva, así que ahí tengo todo mi bagaje y mi conocimiento, y actualmente hoy estoy como kinesióloga de planta cargo guardia en la unidad coronaria en cardiología crítica, perteneciente al equipo de cirugía cardiovascular. Soy la kinesióloga recuperadora de los pacientes operados de cardiovascular. Y también, como dijo Tati, soy la nueva adquisición, trabajo junto al staff de los kinesiólogos de la UTI del Hospital de Agudos Arturo Ilguía de Villa Gesell. Y eso es mi parte profesional. Y mi parte docente la ejerzo hace ya como 17 años de manera presencial en distintas instituciones de Mar del Plata, públicas y privadas, y después de manera online a Corrientes Capital, donde yo fui egresada de la UNE, que es la Universidad Nacional del Nordeste, donde mantengo contacto, así que siempre estoy disertando para Corrientes Capital, Chaco, también en Buenos Aires, en algunos hospitales de Cava, y Córdoba, que alguna vez fui invitada, por eso acá hay gente de Córdoba también. Así que, bueno, muchas gracias a todos, espero que disfruten esta charla, que pregunten todo, vayan anotando las dudas y pregunten todo al final lo que quieran saber, que no haya yo por ahí explicado bien y no lo entiendan, pregúntenme todo. Así que vamos. No, decía hoy, para los que no estaban presentes, que puse estos murciélagos que traen, además de hoy volcar una actividad científica, también quiero transmitir espiritualmente. No todo es ciencia, hay ciencia y espiritualidad en todo, así que esos murciélagos, en su significado espiritual, traen transformación profunda, renacimiento y desarrollo de la intuición, que es lo que quiero que hoy nos llevemos, aparte de lo científico, para volcarlo también con nuestros pacientes y aprendamos todo esto. Hoy nos llevemos una transformación, un renacimiento en estos conceptos, en este manejo, en este nuevo conocimiento, nuevo para algunos y para otros es un repaso,
y el desarrollo de la intuición de qué hacemos y cómo trabajamos con el paciente. Así que vamos nomás. Bueno, en la clase de hoy el objetivo que yo tengo es definir qué es la traqueostomía, cuándo está indicada, cuáles son los cuidados estándar que hay que hacer para evitar las complicaciones. Bueno, vamos. Ahí arranco entonces. Lo que vamos a ver hoy es definir qué es la traqueostomía, definir las indicaciones cuando está indicado, describir cuáles son los cuidados, los cuidados estándar de la traqueostomía para evitar las complicaciones, definir la importancia de la humidificación de la vía aérea y vamos a hablar de la decanulación del paciente. Entonces, ¿qué es la traqueostomía? Es la apertura de la traqueostomía, que a este orificio se le llama ostoma, ¿sí?, en la tráquea, y se realiza con el fin de establecer una vía aérea artificial para asegurar la ventilación del paciente. Esta traqueostomía puede ser realizada, este procedimiento puede ser realizado de forma quirúrgica o percutánea. ¿Y cuándo está indicado realizar una traqueostomía? Bueno, cuando hay obstrucción de vía aérea superior, es decir, por ejemplo, un traumatismo severo de cara, donde hay fracturas de todos los huesos de la cara y del maxilar superior e inferior. Cuando el paciente está todo fracturado por un gran traumatismo facial, este paciente no se lo puede intubar, entonces es de urgencia y de necesidad tener que practicarle a este paciente una traqueostomía para ser ventilado y conectado al ventilador. También se indica para protección de vía aérea inferior en aquellos pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración y que vaya todo el contenido a los pulmones, entonces se traqueostomiza y se pone una cánula con balón. En caso de nosotros, los enfermeros y los kinesiólogos, cuando hay necesidad de acceso rápidamente a la vía aérea inferior para aspirar las secreciones del paciente, para evitar las complicaciones de la intubación orotraqueal, y lo que es más común en el ámbito de la unidad de terapia intensiva es cuando el paciente requiere ventilación mecánica prolongada. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos que el paciente ingresa a una unidad de terapia intensiva por una causa de base que lo llevó. Y está con un tubo orotraqueal en la boca y en la faringe. Según los protocolos de cada institución, ¿cuánto debe permanecer el tubo en la boca del paciente? 9, 10 o 14 días como mucho, según los protocolos de cada institución. Cuando vemos que el paciente no resolvió todavía la causa de base y que va a necesitar más tiempo de ventilación mecánica, decidimos en el servicio que se le debe practicar una traqueostomía para que el paciente continúe en la ventilación mecánica, y esto se llama, entonces, ventilación mecánica prolongada, ¿tá? Entonces el paciente va a estar traqueostomizado en ventilación mecánica prolongada. Esas son las indicaciones. Lo que vemos acá, y lo que voy a explicar, esto es una cánula simple de traqueostomía, y lo que vamos a ver acá es las distintas partes y funciones que tiene una cánula simple. Vamos a empezar por el conector universal, acá, el conector universal de 15 milímetros de diámetro. Este conector se conecta al paciente a la ventilación mecánica, a un tubo en T, cuando ya el paciente está haciendo tubo en T, respirando espontáneamente, a un nebulizador, también a una bolsa ambú, cuando hay que trasladar el paciente, por ejemplo, a tomografía, ¿sí? Entonces tenemos el conector universal, que esto es la parte extratorácica que va a estar en el paciente, y también las aletas de sujeción, ¿sí? Acá tenemos las aletas de sujeción, que es para, a través de una cinta que pasa por acá, se sujeta al cuello del paciente, para que no haya desplazamientos de la cánula o decanulaciones accidentales. Toda esta parte es extratorácica. Y ahora viene la parte intratorácica, que va a estar dentro del tórax, de la tráquea del paciente, es el cuerpo de la cánula, ¿sí? Lo que vemos acá en la parte inferior del cuerpo de la cánula es el balón de neumotaponamiento, el CAF, el globo, también lo llaman. Este dispositivo se insufla a través del balón piloto, a través de la válvula unidireccional, se insufla con una jeringa, ¿sí? Entonces va el aire por esa línea, insuflamos el balón. Perdón. Insuflamos el balón. ¿Para qué?
Antiguamente se creían, hoy las cánulas de traqueostomía que vienen son cánulas de baja presión y alto volumen, ¿sí? Entonces, tenemos que insuflar, ya lo vamos a ver más adelante, entre 25 y 30 centímetros de agua de presión para asegurar, por un lado, no pasamos de 30 centímetros de agua y no generar presiones traqueales y lesiones traqueales de la mucosa traqueal, y menos de 20 centímetros de agua de presión para que no esté desinflado este CAF y provocar lo que conocemos como NAV, neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es cuando este globo está desinflado, pasa todo el contenido orofaringio que se encuentra en la boca del paciente, pasa a los pulmones, y esto genera NAV, neumonía, ¿sí? Bien, bueno, estas serían las partes, estamos, de una cánula común y convencional. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de cánulas de traqueostomía que existen. O sea, tener el conocimiento de los diferentes tipos de cánulas de traqueostomías que están disponibles en Argentina es fundamental para hacer una adecuada utilización del dispositivo y también para interpretar adecuadamente la mecánica del sistema respiratorio del paciente traqueostomizado. También todos los profesionales, médicos, kinesiólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, que trabajamos con pacientes traqueostomizados, tener este conocimiento de las distintas cánulas y la función que cumplen las distintas cánulas, nos permite decidir y elegir cuál es la cánula adecuada para cada paciente y para cada patología del paciente. Entonces, la que vimos recién es una cánula simple con balón, que acá hay una chiquitita puesta ahí atrás, ¿sí? Que la expliqué recién. Hay diferentes marcas. Esa que yo mostré recién, la vamos a ver porque se llama Rush. Esto es una aleta removible. Está bueno estas cánulas, las que lo conocemos, es cánula Rush con balón. Son regulables para alargar o acortar el cuerpo de la cánula. Es decir, si ponemos la aleta más atrás, acortamos el cuerpo de la cánula dentro de la tráquea. Y si ponemos la aleta más adelante, bien cerca del conector, ¿sí? Ponemos la aleta bien acá cerca del conector, prolongamos, hacemos más largo la introducción dentro de la tráquea del cuerpo de la cánula. Esto es importante, sí, claro, porque hablé de distintos tipos de pacientes que tenemos que seleccionar qué cánula va para cada paciente. Por ejemplo, estas Rush removibles, la aleta de sujeción es removible, por ejemplo, es útil en pacientes obesos. ¿Sí? En los pacientes obesos con cuello corto es muy bueno colocar estas cánulas, si las tenemos en disposición en nuestros servicios, para regular la entrada, cuánto queremos que esté el cuerpo adentro de la tráquea del paciente, ¿sí? Son muy buenas esas cánulas, creo que ya están cada vez no se las utiliza tanto. Bueno, entonces, ¿qué otras cánulas existen en el mercado? Además de la cánula simple con balón, como la que vimos recién. Existen estas que se llaman Vocalide, que son muy buenas, que son cánulas con balón, pero además traen esto verde, ¿sí? Esta línea verde, esta manguerita verde, que es una aspiración subglótica, es una manguera para aspiración subglótica. Esta aspiración subglótica tiene 3 funciones en el paciente. Una función es aspirar las secreciones. ¿Por qué? Porque esta manguera verde la vemos acá afuera, pero en realidad va por afuera, pero por adentro sigue por el cuerpo de la cánula y termina por arriba del balón piloto. Y tiene unas fenestras, unos agujeritos. Entonces, conectamos esta parte a la sonda, a la tubuladura de aspiración, aspiramos todo el contenido faríngeo que cae por arriba del balón de neumotaponamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera aspiramos bien todo el contenido que no llegamos a aspirar cuando metemos una K32 en la boca del paciente y queremos aspirar la saliva, todo el contenido orofaríngeo por la boca del paciente, no llegamos solamente acá a la garganta. Y la cánula de traqueostomía está acá abajo, con el balón. Entonces, todo esto que cayó al balón, no lo podemos aspirar con una K32 por afuera, como hacemos nosotros, sino que se aspiran con este sistema de aspiración subglótico.
Así que los que tengan disponible en su servicio, es muy bueno utilizar en los pacientes traqueostomizados esta función, ¿sí? Para prevenir NAV, vuelvo a repetir, neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es por el pasaje de todo el contenido orofaringio a los pulmones. Después tenemos otra función, los fonoaudiólogos, y acá hay una fonoaudióloga de Córdoba, seguro que está presente, y los kinesiólogos, dos funciones más, darle utilidad a dos funciones más a esta aspiración subglótica. La otra es conectar aire comprimido a través de esta tubuladura, y lo que hace el aire es va por la tubuladura, que dije que llega hasta acá, hasta arriba del balón piloto, choca con el balón piloto que está inflado, va a estar insuflado y va para arriba, para la garganta del paciente. Viene el aire para arriba y lo que si el paciente tiene un adecuado nivel de conciencia, un buen estado cognitivo, a los pacientes los podemos hacer hablar, porque le inyectamos aire, le preguntamos, ¿cómo te llamás? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué lugar es este? ¿Qué día es hoy? Y el paciente empieza a hablar, porque le estamos inyectando aire que vaya a las cuerdas vocales y que el paciente hable mientras está ventilado en el respirador. Entonces, es una forma de estimular la fonación, ¿sí? Eso, más que nada, los kinesiólogos y los fonoaudiólogos. Y otra actividad que tenemos, función que tiene la sonda y que nosotros le ejercitamos los kinesiólogos, es la rehabilitación de la deglución. Lo mismo, inyectamos por acá aire comprimido, otra vez, aire comprimido, va hasta arriba del balón, choca, va para arriba para la garganta del paciente. ¿El paciente qué siente? El paciente que tiene buen nivel de conciencia. Y el que no tiene buen nivel de conciencia, por ahí también. Pero ¿qué sienten? Que el aire le llega acá y le molesta. Molesta acá ese aire en la garganta. Entonces el paciente, ¿qué empieza a hacer? A tragar. Empieza a tragar, porque le molesta ese aire. Bueno, es una forma, los kinesiólogos, una herramienta que tenemos los kinesiólogos para empezar de primera mano, ya con el paciente ventilado, a estimular la deglución de estos pacientes, por lo menos la deglución de su saliva en la primera instancia. Porque ya una vez que estemos en el proceso de decanulación, ya vamos a introducir alimentos vía oral, pero acá cuando está en ventilación mecánica, el primer paso de rehabilitación de la deglución y de la fonación es a través de esta tipo de cánula Vocaloid con aspiración subglótica. Muy bien, después tenemos otro tipo de cánulas que van a ser, vayan anotando todas las dudas que tengan y al final me preguntan. Acá tenemos otro tipo de cánulas disponibles en Argentina que son las cánulas fenestradas, vienen con balón y sin balón. Estas fenestras que están en el cuerpo de la cánula son unos orificios. ¿Dónde pasa el aire? Es decir, el aire viene por acá del ventilador, o si el paciente ya está respirando espontáneamente, viene del ventilador, pasa la vía aérea inferior, el balón está inflado, debería estar inflado, porque por algo está el paciente con balón, con cánula con balón, y luego el aire sale, y sale por las fenestras, y va hacia la garganta del paciente, va hacia arriba, hacia la garganta del paciente, y el paciente puede hablar. Entonces, se coloca también este tipo de cánulas de traqueostomía fenestradas en pacientes con buen nivel de conciencia, que puedan comunicarse con nosotros los profesionales y también con la familia. En el horario de visita, con la familia, estos pacientes quieren hablar. ¿Sí? Entonces, es para este tipo de pacientes. Son de plástico duro. Me olvidé decir que, bueno, ya lo vemos acá, que el material que están hechas las cánulas de traqueostomía que se utilizan actualmente son de polivinilo, de PVC, son de plástico, ¿sí? Estas son de plástico, las fenestradas son de plástico más duro, muy duro. Y vamos a ver después un poco por qué, para elegirlas por qué. ¿Sí? Y bueno, y vienen también entonces estas cánulas fenestradas vienen sin balón. Es decir, el paciente puede hablar, porque pasa el aire por acá por las fenestras hacia las cuerdas vocales del paciente, y se encuentra sin balón. Que ahora nos vamos a ir para después hacerles una pregunta. Otro tipo de cánulas que existen, además de las de con balón que ya hablé, las de con balón simple, con balón con aspiración subglótica y con balón fenestradas. Después tenemos sin balón fenestrada, que dije recién, y sin balón simple, que son las más usadas en el ámbito hospitalario público y privado. Sí, acá la vemos. Esta es una sin balón,
y traen, acá no está el dibujo, pero traen la tipo Bielsalski, trae la válvula fonatoria, que se la coloca acá. Es una válvula unidireccional que deja entrar el aire al paciente a la vía aérea, y luego cuando el paciente exhala se tapa la válvula fonatoria, entonces el paciente saca el aire por arriba y puede hablar, por eso se llama válvula fonatoria. No significa que porque un paciente no tenga buen nivel de conciencia no le podamos poner una cánula sin balón y con válvula fonatoria, por más que tenga el sensorio deprimido, un estado cognitivo deteriorado. Igual se puede colocar la válvula sin balón y con cánula y con la válvula fonatoria, porque acá no estamos esperando que ese paciente que está, por ejemplo, en estado vegetativo, no estamos esperando que hable. Sí estamos en el plan de decanulación, ¿sí? Que ahora lo vamos a hablar mejor, cómo es todo ese proceso. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ¿qué complicaciones vamos a tener con el paciente traqueostomizado? Complicaciones tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas tienen que ver primero con el procedimiento intraoperatorio de la cirugía, digamos, del procedimiento quirúrgico o percutáneo. Pueden aparecer ahí complicaciones tempranas. Y después lo que se llama complicaciones también dentro de las tempranas, pero en las primeras horas de que se realizó la traqueostomía, tienen que ver con los cuidados del ostoma, ¿sí? Por ejemplo, infección, ulceración, bueno, complicaciones propias de recién hecha la traqueostomía. Y después tenemos, acá dicen, tempranas, asociadas a la técnica de realización, son las que dije recién, intraoperatorias durante la operación, y las que aparecen horas después que se hizo la traqueostomía, que tiene que ver con infecciones, celulitis, abscesos, ¿sí? En el ostoma, neumonías y decanulaciones accidentales. Si no sujetamos bien la cánula, hay que sujetar bien la cánula, que ahora lo vamos a ver, para que no haya una decanulación accidental o un desplazamiento de la cánula, ¿sí? Quiero recordar algo por ahí para los que tuvieron conocimientos viejos, que yo soy una de ellas, porque yo ya tengo una edad avanzada. A nosotros antiguamente nos enseñaban que la fijación, que la cánula, el CAF, el balón de neumotaponamiento, servía para fijar la cánula. Esos eran conocimientos muy antiguos de cuando yo era residente. Y la verdad es que se siguió estudiando y después se vio, gracias a Dios, y además cambiaron a partir de 1980 hasta la actualidad, cambiaron las cánulas, los fabricantes, y hoy fabrican cánulas que se llaman de baja presión y de alto volumen. Esas cánulas no sirven para fijar, porque no hay que fijar, inflar el globo y apretarlo contra las paredes de la cánula para fijar la cánula. No, eso es errado y estamos haciendo iatrogenia. Sepamos que está mal. Hay que fijar la cánula con una buena sujeción, que lo vamos a ver ahora, con una buena sujeción en el cuello del paciente, ¿sí? Después, el balón de neumotaponamiento sirve para que el paciente esté presurizado bien presurizado, no pierda presión positiva durante la ventilación mecánica, y además tiene que estar inflado para que no pase el contenido orofaringio y generemos NAP, neumonías, infecciones respiratorias, ¿sí? Pero no para fijar. Después, otras complicaciones van a estar asociadas al posicionamiento de la cánula, desplazamientos, acodamiento del tubo, úlceras por decúbito, bueno. Asociadas a la permeabilidad, esto es importante, nosotros los kinesiólogos que estamos en el día a día, se obstruye la luz interna de la cánula porque se va adhiriendo, tapizando las paredes internas con secreciones, sangre. Entonces, eso va disminuyendo la luz de la cánula. Cuando uno ve eso, si no tenemos cánulas con endocánulas, la endocánula uno la saca, la limpia y la vuelve a colocar para que siempre esté permeable la vía aérea. Si no tenemos ese dispositivo, son las cánulas comunes, bueno, y está muy obstruida la luz de la cánula, vamos a tener que cambiar
la cánula por otra cánula nueva, ¿no? Porque no podemos permitir que el paciente esté respirando por una luz muy chiquita, que eso le genera, y lo vamos a ver en la clínica del paciente, le genera mala mecánica respiratoria, resistencia al flujo de aire y un desastre total que se soluciona cambiando la cánula del paciente. Después, pérdida de la vía aérea, esto es importante. Pérdida de la vía aérea es una de las complicaciones más temidas y con alto riesgo de mortalidad. Puede ocurrir por desplazamiento accidental de la cánula, ¿sí? Se desplaza, llegamos a la mañana y dicen, ¡ay, la cánula, tiene la cánula fuera! ¿No? Se desplazó la cánula. Entonces, hay que volver a colocarla y el riesgo que hay que tener acá al volver a colocar la cánula, si no es esa, vamos a tener que abrir y poner otra cánula, es que tenemos que tener el cuidado de hacer coincidir el ostoma de la tráquea con el orificio de la piel del paciente, porque a veces no coinciden, son dos orificios que no coinciden, y podemos penetrar en la piel del paciente, pero no enganchar la tráquea. Y estamos ahí haciendo como una falsa vía, ¿sí? Y no estamos ventilando adecuadamente, el paciente no está ventilando adecuadamente, así que esto hay que tener mucho cuidado al hacerlo, y pasa, sucede más de lo habitual. Entonces, cuando no tenemos la práctica necesaria, requiere, y estamos haciendo mal la maniobra, requiere de la inmediata reintubación del paciente para luego restablecer la vía aérea segura y reanizar la canulación en manos de personal entrenado, ¿sí? Después hay otras complicaciones asociadas al condicionamiento de gases, de la humidificación, que lo voy a explicar ahora después, y la última es en cuanto a la presión del balón, ¿sí? Cuánto tiene que estar el balón, el CAF, el balón de neumotaponamiento, cuánto tiene que estar insuflado. Bueno, la presencia de la cánula de traqueostomía con balón, ¿qué afecta, qué altera? La fonación, el habla del paciente, la termohumidificación de las vías aéreas y la deglución. Yo quiero que veamos acá un poquito, lo que está mostrando acá la imagen esta es la epiglotis, ¿sí? Es una membrana cartilaginosa que siempre está abierta, es la epiglotis, y lo que vemos acá son las cuerdas vocales y este espacio que es la glotis. Acá abajo está el espacio subglótico y allá ya empieza la tráquea del paciente, ¿sí? Voy a explicar, vamos a ir a otra imagen, así explico cómo se altera todo esto. Bien, acá. Acá estamos, ¿no? Acá está la epiglotis, lo que veíamos recién, ¿no? Esa membrana cartilaginosa es la epiglotis que siempre va a estar abierta y nos va a dejar pasar, como por ejemplo ahora nosotros tenemos la epiglotis abierta y nos deja pasar el aire, circula aire, estamos respirando y circula aire por toda la vía aérea. Imagínense que acá no estaría esta cánula de traqueostomía. Entonces nosotros respiramos normalmente. Cuando esta epiglotis desciende y tapa acá el vestíbulo laríngeo para protección de la vía aérea, cuando estamos por tragar la saliva, cuando vamos a comer o cuando vamos a tomar algo. Entonces, este mecanismo fisiológico baja, tapa la vía aérea y entonces pasaría el alimento para el esófago, acá atrás, el esófago y al estómago, ¿sí? Acá iría, y no tiene que ir para acá. La comida, el alimento, la saliva, nada. La yerba, que a veces se nos pasa una yerba para la vía aérea porque no se cerró bien la epiglotis, bueno, pasa para acá y gracias a Dios acá se forma como mecanismo de defensa de la vía aérea inferior, genera presión positiva. Bueno, cuando ocurre que una yerba se nos pasa y empezamos a toser, es por la presión positiva que tenemos como mecanismo de defensa de la vía aérea inferior. Lo que vemos acá son las cuerdas vocales y donde está la epiglotis, ¿sí? Y tenemos acá el vestíbulo laríngeo, el espacio supraglótico y subglótico. Muy bien. Esto altera la fonación, la presencia de la cánula. Esta es sin balón, pero imagínense que acá estaría el balón inflado, ¿sí? La presencia de una cánula de traqueostomía con balón no permite el balón que pase aire. El aire que yo dije recién, que es normal que pase,
al haber un balón insuflado, ya no va a pasar aire para la vía aérea superior. El aire va a venir de acá, de afuera, hacia la vía aérea inferior, y luego el paciente exhala hacia afuera, ¿sí? Todo esto está bypaseado, anulado en su función por mucho tiempo. Imagínense que este paciente ya pasó, por ejemplo, como 11 días de tubo orotraqueal en la boca, y ahora va a pasar un montón de días con cánula, con balón, hasta que podamos ir decanulando a este paciente. Hasta que primero salga del respirador y después podamos decanular al paciente. Entonces, ¿qué pasa con tantos días de que no haya pasaje de flujo de aire, que es lo normal en todos nosotros? Ay, perdonen. ¿Qué es lo normal en todos nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es músculo, aparte de partes cartilaginosas, hay todo músculo, me pasa por mover el mouse, hay mucho músculo, toda la parte faríngea, y eso se va debilitando, la lengua, se va debilitando toda esta zona porque está en desuso. Este paciente está conectado a la ventilación mecánica, viene de un tubo orotraqueal, ahora está con una cánula de traqueostomía conectado al ventilador, tiene mucho tiempo de desuso de la musculatura, lengua, boca, faringe. Entonces, este paciente no va a hablar, salvo que le pongamos la cánula que yo dije, que es para fonación, que sería, en este caso, la aspiración subglótica con administración de aire comprimido, que lo estaríamos estimulando que el paciente hable si tenemos disponible esa cánula. Si no, pobre paciente no va a hablar, no va a utilizar y se va deteriorando toda la musculatura, entre eso las cuerdas vocales, que sabemos que es músculo. Entonces, de esta manera altera la fonación. ¿Y de qué manera altera la deglución? Por lo mismo, mucho tiempo de tubo orotraqueal, mucho tiempo de cánula de traqueostomía con balón, este paciente pierde fuerza y no está comiendo por boca, este paciente va a estar con una sonda nasogástrica durante toda la estadía. Entonces, cuando queremos que este paciente empiece a comer, va a estar debilitada la musculatura y lo vamos a ver después, no va a cerrar bien esta epiglotis, no va a haber fuerza para cerrar bien la epiglotis y podría haber una alteración que se llama trastornos de la protección de la vía aérea, donde podría acá pasar, y lo vamos a ver y lo vamos a evaluar los kinesiólogos, cómo podría pasar todo el alimento, con lo cual es muy malo, y tenemos entonces que, ¿qué hacen los kinesiólogos? Rehabilitar a este paciente. Primero con la aspiración subglótica, con la inyección de aire comprimido es el primer paso de ir rehabilitándolo. Y luego, cuando vamos avanzando, ya es, la fonoaudióloga que está presente acá lo sabe también, es con estimulación de las praxias orolinguales y bucofaciales, ¿sí? Son todos ejercicios de lengua, de cara, musculatura de la cara, todo para estimular y rehabilitar la deglución. Y la termohumidificación la voy a explicar ahora. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Me siguen? ¿O los aburrí ya? Bueno, seguimos. Control del balón de neumotaponamiento. Esto es muy importante para evitar neumonía asociada a la ventilación mecánica y además evitar lesiones traqueales, que también es muy común después encontrarnos con estenosis traqueal, granulomas, etc. Entonces, es un cuidado estándar de kinesiología y enfermería controlar el balón de neumotaponamiento. Acá tenemos un dispositivo que es un endotest, ¿sí? Un manómetro que mide presión. La presión de insuflado no debe superar la presión, no debe superar la presión de los capilares de la mucosa traqueal para no lesionarlas y generar traqueomalacia, reblandecimiento traqueal, que esto después a la hora de canular va a ser muy importante para el paciente. Las presiones altas entonces pueden producir lesiones en la mucosa traqueal debido a la presión transmitida, y las presiones bajas favorecen a la formación de un biofilm y a que el paciente de manera silente vaya pasando todo ese contenido y generando neumonía.
infección respiratoria. ¿Cuánto debe ser lo que dicen las guías el control del manómetro? ¿Cuánto debe estar insuflado el balón, el CAF? Entre 20 y 30 centímetros de agua. Uno lo sabe ya en la práctica clínica que debería estar más cerca de 30 y no de 20. Cuando está cerca de 20 ya está casi desinflado. Así que cerca de 20 lo dejamos ahí. ¿Sí? Es un control de presiones, si bien dice cada 4 horas, pero todos sabemos en la práctica clínica que no lo hacemos cada 4 horas, pero por lo menos una vez por turno lo deberíamos hacer, kinesiólogos y médicos. Bien, vamos a la fijación de la cánula. Porque dije que no se fija con la insuflación del balón, se insufla con la colocación de una cinta de sujeción. Esta cinta de sujeción debe otorgar estabilidad suficiente a la cánula al tiempo que evite las lesiones por decúbito, ¿sí? Si están muy ajustadas las cánulas, la sujeción puede lastimar todo el cuello de pacientes, nos ha pasado, porque por querer que no se desplace la cánula, le ajustamos bien la sujeción y a veces lesionamos las personas gorditas, la transpiración, todo eso va generando una cosa, se humedece la cinta, y eso va lastimando la piel del paciente. Entonces, tener cuidado también cuánto ajustamos. Su función de la sujeción es mantener la cánula en el lugar correcto, bien posicionada. Toda cánula posee las dos aletas de sujeción, donde se coloca la cinta. La sujeción debe estar lo suficientemente firme como para evitar el desplazamiento de la cánula y no producir compresión en el cuello, y se recomienda que el espacio que queda entre la piel y la cinta del operador pueda atravesar por lo menos un dedo, ¿sí? Como vemos acá, que quede un dedo, que un dedo pueda entrar fácilmente, y ahí nos damos cuenta que no está tan apretado sin que genere también desplazamiento de la cánula. La sujeción, ¿cuándo es cambiada? Cuando está sucia, ¿sí? Cuando está sucia cambiamos la sujeción por sangre, por moco, etc. Bien, los cuidados básicos estándar de los tomas es según la necesidad. Se realiza con solución fisiológica estéril, se limpia bien el ostoma porque hay secreciones, hay moco seco, hay moco húmedo, se limpia todos los días, todos los turnos, con solución fisiológica estéril y gasas limpias. Se limpia, se seca bien y se ponen gasas nuevas con forma de pantalón para proteger que las aletas de sujeción no lesionen y ulceren la piel del paciente. Bien, y acá está hablar de la termohumidificación. ¿Termino, te mate? Gracias, está muy rico. ¿Qué pasa? A ver, me voy al dibujo que tenía antes. Así lo explico un poco mejor, se entiende un poco ese. Se entiende un poco mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una cánula de traqueostomía en la vía aérea del paciente, y la vamos a tener por mucho tiempo hasta que logremos desvincularlo y después logremos decanularlo, va a pasar mucho tiempo, toda esta zona, que acá está la cara, no se ve, pero acá está la cara del paciente, toda esta zona está bypaseada en su función. ¿Cuál es la función? La nariz, la nasofaringe, tienen la función termohumidificadora, es decir, tienen la función de calentar, filtrar y humidificar el gas inspirado, ¿sí? La nariz lo hace en un 90%, filtra, calienta y humidifica el aire inspirado. Y luego la nasofaringe también contribuye a esta función, pero en menor medida. Lo que se sabe es que una vez que el aire inspirado entró y pasó por la nasofaringe, ya debe tener una temperatura cercana a los 30-33 grados centígrados. Fíjense qué eficiente es nuestra fisiología de la nasofaringe en filtrar, calentar y humidificar el aire, que por ejemplo hoy acá en Mar del Plata hace 10 grados de temperatura, y inhalamos esos 10 grados, pasan por nuestra nariz y nuestra faringe, pero rápidamente nuestro sistema fisiológico hace que a la faringe llegue calentado y humidificado y calentado a 33 grados centígrados.
¿sí? Luego va descendiendo, ese aire inspirado va descendiendo por la vía aérea y va a llegar a carina, a la bifurcación de la tráquea, a carina, más o menos 34 grados centígrados, y luego el aire sigue bajando hacia los pulmones, donde se van a encontrar las condiciones alveolares, se llaman. ¿Qué es esto? En los alvéolos, el aire inspirado tiene que tener 36, temperatura corporal, 36 grados centígrados de humedad y 46% de humedad absoluta. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una cánula de traqueostomía con balón, está bypaseado, está anulado en su función, lo que yo expliqué recién. Está anulado, esto acá no funciona. No funciona. El aire pasa de acá afuera con el ventilador, que es un gas frío y seco, pasa directamente a la tráquea. Frío y seco ese gas. Cuando acá tenía que ya tener por lo menos 34 grados centígrados, no, pasa frío y seco. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto complica al paciente porque le vamos lastimando la mucosa, los cilios de la mucosa traqueal, se seca, esto produce atelectasias, mocos secos, lo vemos nosotros los kinesiólogos cuando queremos aspirar y cuesta, es porque el moco está muy seco, esto genera atelectasias, y también cuando queremos aspirar y está tan seca la mucosa, podemos hacer sangrar al paciente. Entonces, un gol estándar, otro cuidado básico de todo paciente traqueostomizado es aportarle un sistema de humidificación de los gases, porque acá el sistema está bypaseado y anulado en su función, se lo tenemos que administrar nosotros como gol estándar de cuidado respiratorio. ¿Y qué son y cuáles los dispositivos que tenemos disponibles? Los humidificadores, tanto activos como pasivos. Voy a hablar, los humidificadores pasivos se usan poco y en algunas condiciones, pero lo que más se usa son los humidificadores activos, que acá hay un montón de marcas, solamente puse algunos, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos humidificadores pasivos? Funcionan reteniendo, se llaman HME, Heat Mixture Exchange, son intercambiadores de calor y humedad. ¿Cómo funcionan? Funcionan reteniendo el calor y la humedad que el paciente exhaló, esa esponja que está adentro del humidificador retiene el calor y la humedad exhalada para luego en la próxima inhalación, para la próxima inspiración, el gas que viene frío y seco se acondiciona en términos de temperatura y humedad, que lo retiene esa esponja por lo que exhaló el paciente, exhaló a 36 grados el paciente, bueno, lo retiene y en la próxima inspiración, frío y seco, ahí se acondiciona y entonces pasa a la vía aérea calentito y húmedo, ¿sí? Entonces, no debemos olvidarnos de colocar siempre humidificadores pasivos para asegurar la termohumidificación de estos pacientes y no generar complicaciones. ¿Cuánto duran? También prestar atención, pueden durar hasta 7 días, hablan las guías de evidencia, pero mientras no se ensucien con moco, se tapen con moco o sangre, ahí hay que cambiarlos y tirarlos, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se va a hacer el cambio de cánula de traqueostomía? El cambio de cánula de traqueostomía no debe hacerse de rutina. Lo que los fabricantes de las cánulas recomiendan, lo puse acá abajo, el máximo es 90 días, cada 3 meses. Recomiendan los fabricantes de la cánula. ¿Pero qué pasa? Hay que cambiarla antes de los 3 meses, no de rutina. ¿Cuándo? Cuando se rompe, por ejemplo, cuando se rompe el balón piloto, se corta la línea del balón piloto, se pincha el balón, el CAF, cuando está muy tapada, muy tapizada, que cuesta entrar con la sonda de aspiración y además uno ve la mecánica del paciente respiratorio que no puede respirar, es porque está muy tapada, muy tapizada, hay que cambiar la cánula. Bueno, dije porque está roto el balón, porque está rota la guía que insufla el balón piloto. Y también, bueno, ya a los 3 meses hay que cambiarla cuando está desnaturalizada,
¿sí? Porque tiene una fecha de vencimiento. Entonces, por eso nos dicen que cada 3 meses se desnaturaliza, se reblandece, se desnaturaliza la cánula, entonces habría, si no pasó algo antes de los 3 meses, bueno, a los 3 meses hay que cambiarlo. Bueno, muy bien, y ahora vamos a la última parte, no sé si están todos vivos. Vayan anotando las preguntas, vamos a entrar ya en decanulación. La decanulación es un proceso que tiene como objetivo, la etapa final, es la retirada de la vía aérea artificial. Pero esto es un proceso prolongado que inició. El proceso de decanulación inició desde que al paciente logramos desvincularlos de la ventilación mecánica hasta que llegamos a la última etapa, que es la retirada de la vía aérea artificial. Todo esto es un proceso que lleva tiempo, y dependiendo del paciente y de la patología que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente POC, no es lo mismo un paciente que fue operado de una cirugía de abdomen y tuvo una ventilación mecánica prolongada y por eso hubo que traqueostomizarlo, y mucho menos es lo mismo un paciente con un TEC, un trauma de cráneo, un paciente neurológico, con secuelas neurológicas. Hablamos de muchas poblaciones distintas, por eso tenemos que conocer bien los diferentes tipos de cánulas, qué le vamos a poner al paciente, qué le vamos a aportar, cuál es la función que cumple y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la decanulación es un proceso, entonces, ¿qué dije? Que empieza desde que lo desvinculamos, lo liberamos, hicimos weaning de la ventilación mecánica. Y acá quiero hablar un poquito de que según los protocolos que cada institución tenga, cada terapia intensiva tenga, cada terapia intermedia tenga, se considera desvinculado al paciente de la ventilación mecánica cuando cumplió en los lugares de agudos, hospitales, lugares de agudos, entre 48 y 72 horas sin reconexión a la ventilación mecánica. El paciente respirando en tubo en T sin reconexión a la ventilación mecánica, ¿sí? De 48 a 72 horas. Cuando el paciente toleró eso, respirando solito, sin respirador, 72 horas, ahí lo consideramos, en los lugares de agudos, lo consideramos un paciente desvinculado, destetado, le hicimos weaning de la ventilación mecánica. Ahora, en los lugares de crónicos, como es, por ejemplo, INAREPS, en Mar del Plata, ¿sí? El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, y en Buenos Aires hay muchísimo, está el IREP, está Clínica Basilea, del Parque, Santa Cecilia, hay un montón de clínicas privadas que trabajan con pacientes crónicos en ventilación mecánica y con traqueostomía, pacientes crónicos. En estos lugares los protocolos de trabajo hablan de que la desvinculación de la ventilación mecánica, el paciente tiene que pasar 7 días respirando en tubo en T espontáneamente. ¿Por qué? Porque son lugares de pacientes crónicos, no hay apuro. En cambio nosotros, los que trabajamos en lugares de agudo, que sabemos que es cama caliente, necesitamos, porque es cama caliente, necesitamos pacientes, liberar las camas, porque entran pacientes a terapia intensiva. Entonces, en nuestros lugares de agudos, el protocolo es 72 horas de tubo en T, respirando espontáneamente, sin esos 3 días que haya reconexión a ventilación mecánica, ya lo consideramos el paciente desvinculado y ya rápidamente los kinesiólogos empezamos el proceso de decanulación. ¿Sí? Generalmente se basa en un protocolo que varía según la institución tratante. El 31 al 44% de los pacientes traqueostomizados se decanulan, ¿sí? Muchos pacientes se decanulan, con un porcentaje mínimo de recanulación del 3 al 4% según lo publicado, ¿sí? Pero bueno, si hacemos bien las cosas, se decanulan a los pacientes y andan perfecto, ¿sí? Por eso, y el hacer bien las cosas vamos a ver ahora. Muy rico. Bueno, acá tenemos algunos artículos. Tenemos este de la SATI, a mí me gusta mucho, que es una revisión del 2014, que habla de la retirada, ¿no? La decanulación, la retirada de la cánula de traqueostomía, que este artículo, esta revisión, ¿qué dice? Que si bien decanular es un proceso complejo, donde hay que evaluar múltiples variables, y que no hay ningún protocolo ni consenso que asegure
que haciendo de tal manera vamos a poder decanular al paciente, no hay ninguna certeza en ningún protocolo, ninguna revisión. Ay, y se me está... Perdón. ¿La batería? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, listo. No hay ningún consenso que hable de que haciendo de esta manera se va a decanular exitosamente un paciente. No existe nada de eso, pero lo que vamos a ver ahora acá conmigo, que lo dice, no lo digo yo, lo dicen los artículos, es que hay que tener ciertos criterios, y Sati habla de por lo menos 3 son los básicos que hay que tener para decanular al paciente, ¿sí? Son criterios sine qua non. Sí o sí, estos 3 criterios los tiene que tener el paciente. Si tiene más de estos 3, buenísimo, pero si no tiene estos 3, no intentemos decanular. ¿Cuáles son esos 3 criterios que el paciente sí o sí tiene que tener para decanular? Primero, que el paciente esté desvinculado de la ventilación mecánica. Segundo, que el paciente tenga permeabilidad de la vía aérea. Y tercero, que el paciente logre manejar correctamente sus secreciones. También ahora lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Esas 3 variables medibles tiene que tener el paciente para ser decanulado. Pero también existen, como dije, más criterios que esos 3, que los vamos a ir hablando, que los podés tener en cuenta o no, según qué paciente tenés adelante. Bien, la causa de la traqueotomía debe estar resuelta por completo, sí, eso por supuesto que también tiene que estar, además de que tiene que estar liberado de la ventilación mecánica, tiene que tener resuelta la causa por la que se la llevó a traqueostomizarlo. Acá habla de otro criterio, es la integridad neurológica y la ausencia de delirium, también, porque no vamos a decanular a un paciente que está excitado y que esa excitación lo puede complicar, sobre todo en la mecánica respiratoria del paciente. Entonces, no vamos a decanular a un paciente que podemos afectarle su mecánica respiratoria por delirium. Entonces, más vale, esperamos, se le coloca medicación para controlar el delirium y después tranquilos podemos hacer la decanulación. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable también. Después, acá vamos a esto. Tenemos que valorar la integridad y funcionalidad de las vías aéreas, superior e inferior. Esto nosotros lo llamamos evaluar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo evaluamos los kinesiólogos la permeabilidad de la vía aérea? Bueno, hacemos lo siguiente. Desinflamos el balón de neumotaponamiento, ¿sí? Desinflamos todo bien el balón y colocamos primero un dedo, tapamos la cánula de traqueostomía con un guante, siempre con guante, trabajando con guantes, tapamos y colocamos el estetoscopio a nivel del cuello del paciente. Y escuchamos el pasaje de flujo de aire de vía aérea superior a vía aérea inferior, vía aérea superior a vía aérea inferior. Si el paciente tiene buen pasaje, se escucha bien el murmullo vesicular, el pasaje limpio del aire, habla de una buena permeabilidad, está permeable la vía aérea. Ahora, puede pasar ¿qué cosa? Que haya silencio auscultatorio, uno puso el dedo acá, el balón está desinflado, le tapamos acá, pusimos el estetoscopio para escuchar y hay ausencia de pasaje de flujo. Eso habla de que hay una lesión, que yo no la sé cuál es, pero sí sé que no tiene permeable la vía aérea. En algún lugar de la vía aérea respiratoria del paciente, en algún lugar, hay algo que no sabemos qué es, que no está dejando ser permeable la vía aérea. Bueno, a ese paciente, pobrecito, porque va a empezar uno le tapa acá, va a empezar a respirar, le falta el aire, le vamos a ver la mala mecánica, bueno, tenemos que sacar el dedo y el paciente va a respirar. Entonces, este tipo de pacientes no lo podemos decanular, ¿y qué hacemos? 2 cosas podemos hacer. O disminuir el diámetro de la cánula y ver si con eso ya solucionamos el tema. Si tenía una cánula 8, ponemos una 7 y capaz ya con eso sí le mejoramos y pasa el aire. O si no, otra cosa, después de que hicimos eso, sigue el paciente con ausencia de pasaje de flujo, es hacer una fibrobroncoscopía
que lo hacen los neumonólogos, llamar al neumonólogo que haga, o alguien que esté entrenado en el tema, los kinesiólogos no lo hacemos, hacer una fibrobroncoscopía y ver dónde está la lesión y qué tipo de lesión. Porque los tipos de lesión puede ser granulomas que ocluyan más del 50% de la luz traqueal, y existe, ¿sí? Más del 50%, entonces la luz traqueal queda por la mitad, al paciente le cuesta respirar, o estenosis traqueal, y colapso dinámico de la vía aérea, ¿sí? Y esta estenosis es por el reblandecimiento por tantos días de insuflado máximo del tubo orotraqueal primero y después de la cánula de traqueostomía con balón. Y también por los movimientos de cizallamiento del tubo o de la cánula, también genera reblandecimiento de la tráquea. Por eso hay que tener cuidado también cuando movemos al paciente, giramos al paciente, vienen los de rayos a sacarle placas, mueven al paciente. Tenemos que ser muy cuidadosos de la vía aérea porque todo eso lastima adentro la mucosa traqueal. Entonces, cuando hay ausencia de pasaje de flujo, se disminuye el diámetro y si aún así persiste la ausencia de flujo, hay que hacer una fibrobroncoscopía y ver qué pasa. No decanular el paciente hasta que no veamos bien qué es lo que está pasando. Eso es evaluar permeabilidad de la vía aérea. Y otra cosa que puede existir, entonces, pasaje limpio del aire es buena permeabilidad de la vía aérea. Ausencia de flujo, no hay permeabilidad de la vía aérea, hay que disminuir el diámetro o fibrobroncoscopía. Y lo otro que puede pasar es que uno pone el estetoscopio, tapa acá y pone el estetoscopio y hay un estridor, un pasaje turbulento, estridor. Bueno, lo que ahí hacemos también es, antes de colocarle un tapón al paciente, es disminuir el diámetro de la cánula. Y con eso mejora y deja de haber estridor, ¿sí? Un flujo turbulento en la tráquea del paciente. Otro criterio, que no necesite apoyo de ventilación mecánica a corto plazo. Claro, no vamos a decanular un paciente, esto pasa, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades neuromusculares. No vamos a decanular un paciente que sabemos que dentro de poco va a necesitar ventilación mecánica de nuevo o una cirugía donde se lo va a anestesiar al paciente. Bueno, esperamos que ocurran esas cosas y no decanulamos al paciente. Tenemos la vía aérea permeable para poder conectarlo al ventilador y operarlo al paciente que necesita una cirugía. El paciente que tenga manejo adecuado de las secreciones, acá me gusta hablar de esto. Hoy dijo Sati que dentro de sus 3 criterios el paciente tiene que tener un adecuado manejo de las secreciones bronquiales. Bien, eso es cuando el paciente está lúcido y tiene fuerza, el paciente tose y maneja muy bien sus secreciones. Ahora, cuando el paciente está con un Glasgow menor a 8, ¿sí? Un paciente con un deterioro cognitivo, con un nivel de conciencia bajo, obviamente no va a toser porque está como en un estado vegetativo, por ejemplo, sin poner diagnósticos, pero bueno. Entonces ese paciente no tose por sí mismo como el que está lúcido y agarra, tose y escupe. Y maneja bien sus secreciones, ese traqueostomizado. Este otro paciente no, como un trauma de cráneo. Trauma de cráneo que le quedó una secuela neurológica, está con un deterioro cognitivo importante, con un Glasgow menor a 8. ¿Qué pasa? Ese paciente no lo vamos a decanular porque ese paciente no hace un buen control por sí solo de las secreciones. Bueno, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Cuándo vamos a decanular esos pacientes con estado mínimo de conciencia? Cuando el paciente dejó de tener secreciones y no requirió más aspiraciones ni por enfermería ni por kinesiología. ¿Se logra? Se logra. Esos son los pacientes que más tiempo llevan, son los pacientes neurológicos. Nos llevan más tiempo. Por eso hablé de que esto es un proceso y un proceso largo. Depende de qué población manejemos. Pero los pacientes neurológicos, con nivel de conciencia muy bajo, pobre, vamos a tener que tener paciencia y llegar a lograr que no tenga más secreciones, que no haya más que aspirarlo, y ahí cuando nos quedamos tranquilos de que no hubo que aspirarlo más, que ya no tiene más secreciones, tiene buena permeabilidad de la vía aérea, y vamos a ver ahora que tenemos que evaluar protección de vía aérea. Y supongamos que tiene buena protección de vía aérea, bueno, esos pacientes con bajo nivel de conciencia se decanulan, ¿sí? Yo trabajé 10 años en INAREPS
con pacientes con mucho trauma de cráneo por accidente de moto, que quedan muy mal cognitivamente. Hemos logrado decanularlo con mucha paciencia, con mucho antibiótico y con mucha paciencia hasta que no tengan más secreciones, hasta que tengan buena permeabilidad de la vía aérea, hasta que tengan buena protección de vía aérea, que lo voy a hablar ahora. Se decanulan los pacientes con estado vegetativo, mínimo nivel de conciencia. Valorar la integridad del reflejo de deglución y nauseoso, eso no es importante. Descartar fístula traqueoesofágica, aspiración y penetración, que ahora lo vamos a ver, y reflejo tusígeno eficaz. Bueno, lo mismo. El que tiene el reflejo porque tiene buen nivel de conciencia y tiene un buen reflejo tusígeno, perfecto, va a manejar bien. El que no, hay que esperar a que no tenga nada de secreciones y ahí recién decanularlo. Este es un protocolo que no lo voy a hablar porque los protocolos hay que armarlos y adecuarlos a cada institución, ¿sí? No es lo mismo trabajar en un lugar público que en un lugar privado. ¿En cuanto a qué? A los recursos económicos. Hoy vieron todas las cánulas de traqueostomía que presenté. Nosotros, en un lugar público, no nos van a comprar todo el tipo de cánula, nos van a comprar 2 o 3 tipos de cánula. En cambio, en un lugar privado se tiene la posibilidad y se puede pedir que se compre. Entonces, los protocolos de decanulación tienen que ser ajustados al lugar que uno trabaja, por empezar, a los recursos económicos, y otro muy importante es que esté ajustado a el recurso humano con el que cuenta en su terapia intensiva. ¿Y esto qué significa? Por un lado, el recurso humano que esté capacitado en todo este manejo. No es lo mismo que esté capacitado que no esté capacitado. Y por otro lado, además de que el recurso humano tiene que estar capacitado, también al armar el protocolo de su institución, también es importante cuánto tiempo, por ejemplo, hablo de los kinesiólogos, porque sé que enfermería cumple a rajatabla su horario de trabajo, y los médicos también. Ahora los kinesiólogos somos un rubro, somos unos híbridos que hay lugares que sí cumplimos porque nos pagan y está bien diferenciado cumplir guardias de 12 horas como en el regional, pero hay lugares que no se pagan las guardias de 12 horas, no hay kinesiología 12 horas, no hay kinesiología 24 horas como hay en Buenos Aires capital, está el kinesiólogo 24 horas de guardia. Entonces está todo ahí y todavía, además de 24 horas de guardia, está formado. Entonces, cada lugar tiene que armar su protocolo de decanulación teniendo en cuenta sus recursos económicos del área donde trabaja. La población de pacientes es importante, si son todos neuroquirúrgicos, o son pacientes EPOC, o son pacientes con enfermedades neuromusculares, o sea, qué población de pacientes manejan, y el recurso humano que esté capacitado, y si no esto, lo que estoy haciendo yo, docencia para ir capacitando al personal que no está capacitado, por supuesto, bueno, hay que irse capacitando, y el horario que se cumple de trabajo es importante. Yo me acuerdo que cuando yo laburé en INAREPS, nosotros los kinesiólogos estábamos de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, nos íbamos a las 5 de la tarde. Bueno, habíamos hecho 2 protocolos para 2 poblaciones distintas, porque en INAREPS va mucho paciente neurológico, por supuesto, con secuela neurológica, pero también otros pacientes que no son... Bueno, habíamos armado 2 protocolos de decanulación que hasta las 5 de la tarde nosotros estábamos y nos hacíamos cargo. Y después de las 5 de la tarde habíamos dejado alarmas y cosas que tenía que hacer enfermería o los médicos para cuando nosotros llegábamos al otro día a las 8 de la mañana nos digan. Y ellos en ese periodo que nosotros desde las 5 de la tarde a las 8 de la mañana del otro día que no estaban, sabían y decíamos qué tenían que hacer. Desinflar el balón si ocurre tal cosa, sacar el tapón si ocurre tal cosa. Todo bien clarito para que vayan un checklist para que enfermería y médicos vean qué había que hacer para el pobre paciente no la pase mal, hasta el otro día que venga el kinesiólogo entrenado y sabe lo que tiene que hacer. Así que los protocolos no voy a mostrar, no voy a decir, porque lo tiene que hacer cada institución, de acuerdo a todo lo que dije recién. Esto es medición de la presión traqueal, que no lo hacemos en la práctica diaria, no lo hacemos ninguno en la práctica, existe, pero no lo hacemos.
es para evaluar cuándo hay que cambiar el diámetro de la cánula de traqueostomía. Pero bueno, en la práctica clínica ya todos sabemos, y más los que tenemos años de experiencia, sabemos que se cambia el diámetro de la cánula cuando dije yo recién esta evaluación que hice de permeabilidad. Pones el estetoscopio, desinflás el balón y tapás la cánula y ya ocultás. Si hay ausencia de pasaje de flujo, hay que disminuir el diámetro. Si hay estridor, hay que disminuir el diámetro. Y si pasa muy bien el aire, no hay que tocar la cánula y hay que dejar esa cánula. ¿Sí? No hay mucha ciencia, hay mucha clínica y experiencia. Bien, esta es una parte de evaluar la protección de la vía aérea. Ya hablé de evaluar la permeabilidad de la vía aérea y ahora voy a hablar de evaluar la protección de la vía aérea. ¿Se ha escuchado el Blue Test? ¿Sí? ¿Han escuchado el Blue Test normal, común y el Blue Test modificado? ¿Qué pasa? Es una técnica de evaluación de protección de la vía aérea que consiste en darle al paciente un colorante de torta azul, se le pinta la lengua con un bajalengua de azul y luego de 10, 15 minutos, según el protocolo, ¿no? Todo esto tiene que estar protocolizado. Se lo aspira al paciente, vamos a mirar acá una imagen, se lo aspira al paciente y si vieron ahí las secreciones, aspiramos azul, el balón se lo desinfla. Se desinfla el balón, se pinta azul la lengua y se espera 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, lo que sea. Y uno va después y le aspira con una K32, aspiramos las secreciones de ese paciente. Si viene azul, como vemos ahí, es Blue Test positivo. ¿Qué significa? Que toda la saliva del paciente, porque le pintamos la boca de azul, no le dimos de comer, a veces se puede dar, en el Blue Test modificado que usa, sobre todo usa también fonoaudiología, se le puede dar un poquito de flan teñido de azul, pero ya con la saliva basta, ¿no? Con la saliva no hace falta ni darle flan, con la saliva te das cuenta. Si el paciente traga en un periodo de tiempo y después vamos y le aspiramos y viene azul, es Blue Test positivo, eso es malo, muy malo para el paciente, porque ¿qué nos está diciendo esto? Que el paciente tiene disfagia, tiene alteración de la deglución. Entonces hay que volver a inflar el balón para que no siga cayendo todo ese material orofaringio y genere neumonía y más antibióticos, y se espera al otro día, según los protocolos, pero al otro día otra vez venir a intentar. ¿Qué hacen los kinesiólogos? ¿Qué hacemos mientras todos los días vamos intentando, tiñendo? Hay que rehabilitarlo, porque pobrecito no se va a rehabilitar solo, este paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir rehabilitando? Con lo que dije recién, tenemos que pedir que nos compren cánulas con aspiración subglótica. Entonces, nosotros le metemos aire comprimido al paciente, el paciente va a ir tragando ese aire que le molesta, tragando, y ahí lo vamos rehabilitando, ¿sí? Y después vamos evaluando con la tinción azul, con el Blue Test, vamos evaluando y eso tiene que ir disminuyendo. Cada vez menos, no va a salir azul hasta que un día no salga azul, ¿sí? Y cuando no sale azul, ya se considera Blue Test negativo. Eso habla muy bien del paciente, que ya puede por lo menos tragar bien la saliva. Y ahí podemos avanzar con fonoaudiología a ver si traga bien los alimentos. Y le podemos dar un flan teñido de azul. A ver, la pregunta acá sería de ustedes, ¿se usa, no se usa, se sigue usando, no se sigue usando? Bueno, la realidad es que este test es de baja sensibilidad y alta especificidad, ¿sí? Baja sensibilidad y alta especificidad. ¿Qué significa esto? Que da muchos falsos negativos. Como es un test que da muchos falsos negativos, no está recomendado de hacerlo de rutina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le aplicamos el Blue Test? A los pacientes con bajo nivel de conciencia. A los pacientes con bajo nivel de conciencia sí podemos elegir hacerles el Blue Test, ¿sí? Por toda esa secuela neurológica que estos pacientes tienen. En cambio, a los pacientes con buen nivel de conciencia, que están despiertos, que se quieren comunicar, que hablan, ya tienen una fortaleza, tiene fortalecido ya su musculatura, entonces solamente si evaluamos, por supuesto que evaluamos protección de la vía aérea, le damos una jeringa con agua o le damos un flan, escuchamos el trago, escuchamos el cierre
de la epiglotis y el trago, el reflejo deglutorio, lo escuchamos acá en el cuello, y además después, como el paciente está lúcido, le pedimos que abra la boca y nos fijamos si quedó algún residuo de alimento en la boca. Y no, nunca queda, tragan todo. Y no tosen aparte. Otra señal clínica es que vos le das de comer y el paciente no tose. Tragó bien, ocultamos que tragó bien, y el paciente no tose y no le quedó nada en la boca. ¿Sí? Entonces, esos pacientes con buen nivel de conciencia no le hacemos blue test y lo dejamos y lo reservamos para los pacientes con mínimo nivel de conciencia. Bueno, vamos a ir terminando, para así abrimos los micrófonos para las preguntas. Se debe tener en cuenta en un paciente que presente traqueostomía realizar una buena higiene del ostoma, aspirar las secreciones cuando lo requiera, mantener la correcta humidificación de las vías aéreas, mantener un correcto control de sujeción de la cánula para que no haya desplazamientos ni de canulaciones accidentales, control del CAF, del balón de neumotaponamiento con el manómetro, tratando de evitar alguna complicación que pueda llevar a aumentar los días de internación y comenzar lo antes posible la desvinculación de la ventilación mecánica, para luego que comenzar nosotros los kinesiólogos con el proceso de decanulación. El kinesiólogo presenta un rol importante en cada instancia de toda la estadía del paciente con su cánula, por lo que deberíamos tener más conciencia y más conocimiento a la hora de tratar y abordar este tipo de pacientes con traqueostomía. Bueno, acá está la bibliografía y muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido. Y estoy dispuesta ahora a preguntar todo lo que necesiten. ¿Cómo vamos? Para ver. Chicos, vayan ordenándose si quieren hacer preguntas. Yo tengo que me fueron escribiendo por WhatsApp a mí las preguntas para que te transmita. Así que tengo 3 preguntas para hacerte, pero dejemos si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. Tati, ¿se entendió? Totalmente. Ahí está. Excelente, gracias. Acá Vilma levantó la mano. Pregunta, Vilma. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Tenemos una paciente neurológica, hace mucho tiempo está traqueostomizada y no se la puede externar por el tema de la traqueostomía y el núcleo familiar. ¿Cómo deberíamos abordarla para ayudarla? No tiene el nivel de conciencia, es nulo, está en estado vegetativo ella. ¿Está con cánula con balón? Sí. Se intentó poner una Bielsaski y no se puede. Claro, porque antes de poner la Bielsalki es lo que yo explicaba. Hay que evaluar la permeabilidad de la vía aérea, desinflando el balón, tapando y escuchando que pase bien el flujo de aire. Esa es una de las evaluaciones importantes, la permeabilidad de la vía aérea. Y lo otro es la protección de la vía aérea, que con ese nivel de conciencia habría que hacer blue test para asegurarnos bien de que la saliva le pasa al pulmón y va a ser una candidata. Si no se la rehabilita y no tienen ustedes, no sé vos dónde trabajás, pero si no tienen no tienen la disponibilidad de tener una sonda con aspiración subglótica que se le puede ir rehabilitando la deglución, o kinesiólogos que sepan esto y que sepan hacer también, no, porque es estado vegetativo. Bueno, cánula con traqueostomía con aspiración subglótica para ir rehabilitando la deglución, blue test para ir viendo, evaluando la protección de la vía aérea, y evaluar permeabilidad de vía aérea. Mientras no se evalúe esas 3 cosas y estén bien esas 3 cosas, no se lo puede pasar a Bielsalki. A cánula sin balón no se la puede pasar. Bárbaro. ¿Tienen kinesiólogos ustedes?
Sí, sí, Perdón. y soy kinesiólogo que trabajo con Jimena Ray. Perdón. Con la Ella es Gine. Bueno, ¿Puedo hablar? eso, hay que evaluar protección de la vía aérea, permeabilidad de la vía aérea, rehabilitarla con las cánulas de aspiración subglóticas, la deglución, lleva tiempo, no es de un día para otro, llevan semanas, se logra con paciencia y trabajo, se logra. Hola, ¿puedo hablar? ¿Se escucha? Sí. Hola, Carmen. Hola, Jime, querida. Escuchar todo eso que vos dijiste lo hicimos. Hicimos varios intentos Blue test, los cuales son siempre positivos, a veces en forma tardía, o sea, no son en el momento. Y bueno, la auscultación siempre queda ruido que quedan restos ahí en valéculas, o sea, la paciente no deglute absolutamente nada. O sea, la pregunta es, ¿qué otro recurso o qué recurso nos puedes dar para trabajar lo que es la deglución, estimular para ver si podemos avanzar en otro tipo de cánula, por lo menos? Ella tiene todas efectivas, pero llega un momento que se ahoga con su misma saliva porque no deglute. Entonces, Claro, como por que el nivel de estamos ahí, conciencia. claro, estamos ahí estancadísimos, la paciente lleva 100 días de internación y está ahí en el hospital porque no tienen dónde llevarla y bueno, como que no podríamos avanzar. Ya hemos hecho las pruebas Blue test, desinflado de balón, esperarla durante muchas horas y volver a tener que inflar porque la paciente se ahoga en secreciones. Pero bueno, estamos ahí trabajando junto con Hacen, la fono, estamos haciendo, pero no, ya no sabemos hacen qué la hacer. rehabilitación con aire comprimido, Jime. No, porque no tenemos la cánula, tenemos muy pocas cánulas con aspiración subglótica. Bueno, En Claro, realidad, pero bueno, deberíamos conseguirla y colocarle esta y empezar a trabajar. Es eso lo que nos faltó. Hoy cuando vos hablabas bueno, de eso, dijimos, vamos por eso. eso, Jime, vayan Ujú. por eso, porque en un paciente con mínimo nivel de conciencia, no te queda otra, no podés hacer otra cosa más que ofrecerle, rehabilitarle la deglución con las cánulas de aspiración subglótica, y darle todos los días, y ir aumentándole el flujo. Podés empezar con 2 litros, 3 litros, según la Bien. tolerancia del paciente. ¿Y eso durante cuánto tiempo se hace el estímulo? Suponete 2 litros de aire comprimido, que se hace un estímulo de cuántos minutos, segundos, ¿cómo es? Y Nunca lo todo el hicimos. día, desconectarlo a veces un Ah, rato, pero todo el día, sin que le moleste, ah, mientras sea confortable, todo el día. Así el paciente va tragando, todo el día. Son pacientes ajá. muy severos. Sí, está. Bien, nunca lo hicimos, honestamente. Así que bueno, Bueno, vamos muy a poner en bien. Me práctica. gusta la honestidad. Cánula de traqueostomía, aspiración subglótica, darle aire Sí, sí. comprimido, 2, 3 litros, lo que sea, más para arriba también, 5 litros, todo el día Bien. que puedan, mientras estén ustedes los kinesiólogos, después Ujú. desconecten, porque por ahí enfermería no sabe, vuelven Sí. al otro día, otra vez todo el día, y bueno, y vayan probando con el Blue test cada tanto. No hagan el Blue test todos los días porque se van a frustrar, porque esto es un proceso, Sí. pero hagan un Blue Perfecto. test una vez por semana. Una vez por semana, evaluás con Blue test cómo va tu trabajo con la subglótica. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Acá tengo una pregunta, Carmen, que se repite justo. Lucía pregunta lo mismo que preguntó Anay, que es ¿qué otra forma de medición de presión del balón se puede usar si no tenemos manómetro? Bien, si no tenés el endotest, que es el que se compra, hay con un manómetro común se le anexa una llave de 3 vías y con eso. Es un manómetro básico que está en todas las terapias intensivas, le pones una gomita, una llave de 3 vías, y ahí por un lado la jeringa, y por el otro lado de la llave de 3 vías, conectás al balón piloto de la cánula. Y ahí inyectás o sacás, si está muy inflado, si está desinflado, con ese otro que es simple, que está en todas las terapias. Hay que armarlo y ya está. ¿Entendieron, chicas? Otra preguntita que me pregunta acá María, quisiera saber el correcto manejo de la aspiración cerrada, el cambio cada cuánto debería ser. Bien. El correcto manejo, bueno, se abre la valvulita para que entre la aspiración cerrada, se introduce, yo le introduzco toda la cánula hasta el final, hasta el fondo,
dependiendo de la talla del paciente, tenemos pacientes más chiquititos, más grandes, depende. No hay que dejarla, porque esto fue una pregunta que me hicieron en Gesell, no hay que dejar la sonda hasta donde termina el tubo orotraqueal. No, hay que pasar el tubo orotraqueal y llegar casi a carina. Uno no lastima nada, porque está todo bien humidificado. Hay que llegar casi a carina para provocar la tos del paciente, y provocar la tos del paciente hace que arrastre y venga para arriba, para donde está la sonda de aspiración, y aspirar al paciente. Entonces, introducir toda la sonda, todo lo que se pueda a la sonda, donde el paciente empiece a toser, ahí aspiro y retiro la sonda aspirando. Entro sin aspirar, provoco la tos del paciente, tose, y con eso levanta el moco para arriba, se lo aspiramos y retiramos la sonda de aspiración aspirando. Y después, ¿cuánto tiempo? Lo que las guías de práctica clínica, la evidencia dice, es que si mantenemos todo limpito y la bolsita no está rota, 1 semana se puede tener, cada 1 semana hay que cambiarla. Mientras esté limpia, dejemos limpito todo y no esté rota la bolsa. Perfecto, aclaradísimo. O sea, si no, antes. Sí, no antes, claro. Bien, acá una pregunta muy interesante que me hicieron también por WhatsApp. En un paciente con abundantes secreciones, ¿qué parámetros te hacen pensar que todavía no está preparado para avanzar hacia la decanulación? O sea, Eso. ¿solo las secreciones o qué? No, bueno, las secreciones es un punto importante, y que si el paciente no las puede manejar solo, toser, escupir, tragársela, lo que sea, pero que las maneje solo, tenga la suficiencia de fuerza tusígena. Uno puede medir Pmax, si tenés todo picoflujo, Pmax, según lo que vos tengas como kinesiólogo en tu institución, medís y ves qué fuerza muscular tiene. Y además lo ves en la clínica, si el paciente puede toser y sacar los mocos para afuera, perfecto. Una vez que uno lo decanula va a poder hacer lo mismo, seguir tosiendo y tragando de última el catarro o lo escupe. No es el único criterio. Los criterios son básicos, desvinculado de la ventilación mecánica, permeabilidad para decanular, permeabilidad de la vía aérea, buena fuerza tusígena y manejar solo sus secreciones. Y si no las maneja solo, como recién dijo Jime, las chicas de Córdoba, que por el mal nivel de conciencia no lo pueden, pobre paciente, bueno, hay que tenerlo con cánula subglótica y un laburazo de kinesio de tiempo y tiempo para rehabilitar la deglución y de esa manera también que traiga las secreciones. Básicamente son esos los criterios. Las secreciones, permeabilidad de la vía aérea, protección de la vía aérea, que trague bien la saliva y los alimentos, y que esté desvinculado. Perfecto. Obviamente también que esté estable hemodinámicamente, que no tenga delirium. No voy a decanular un paciente que está con excitación, delirium. No, vamos a medicarlo bien y después lo decanulamos. ¿Está? Estable hemodinámicamente. Son esos criterios también. Sí. No sé si respondía a la persona. Además sí, yo creo que sí. Es todo ese conjunto. Bien. Acá la última que tengo yo interesante es, ¿cuándo indicarías una válvula fonatoria y cuáles serían las principales contraindicaciones o situaciones en las que no deberíamos colocarlas? Bien la pregunta. La válvula fonatoria es para cuando el paciente realmente habla, porque para eso es válvula fonatoria, o aunque no hable, ya en el último proceso, ya en la etapa final de la decanulación, el paciente que no habla, pero que no tiene secreciones, protege la vía aérea, tiene buena permeabilidad de la vía aérea, le ponemos a ese que tiene bajo nivel de conciencia, le ponemos, por más que no hable, porque tiene bajo nivel de conciencia, no habla, le ponemos la válvula fonatoria y todavía se la tapamos con una cintita y lo dejamos 24 horas para asegurarnos bien de que ya está para decanular. O sea, ¿cuándo? En la última etapa de la decanulación, en los pacientes con bajo nivel de conciencia. En los pacientes que tienen buen nivel de conciencia, se la ponemos una vez que pasamos con balón
pasamos de con balón pasamos a sin balón y tienen buen nivel de conciencia, ahí ya le ponemos, pues ni bien se lo ponemos, ya le decimos hola, decinos hola, ¿cómo te llamas? El paciente enseguida empieza a hablar, el que está lúcido. Bien. ¿Sí? Entonces en el pasaje ese ya le ponemos la válvula fonatoria, los que tienen buen nivel de conciencia. Los que tienen mal nivel de conciencia, a lo último. En el periodo último, que ya no tiene secreciones, tiene buena permeabilidad, tiene buena protección, estable hemodinámicamente. Todo lo que dije recién, en la última etapa se lo ponemos. Bien. Chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, así que damos por finalizado el Ateneo. Excelente, te quiero agradecer en nombre de todo el comité. Esperemos tenerte en otra charla. Veo que hay muchos aplausitos, así que impresiona que gustó mucho. La clase fue grabada, así que, y fue transcripta, así que cuando aprenda cómo se puede subir eso sin que sea muy pesado, lo voy a subir al grupo. Quedan en el grupo los que tengan ganas de estar en el grupo de Ateneos, para que les vayamos avisando de los próximos. El próximo Ateneo lo va a dar la doctora Iliana Arismendi, que es parte del comité, que ella va a dar traqueostomía, realización de traqueostomía de urgencia, traqueostomía percutánea y traqueostomía tradicional. Así que también ya los estoy avisando, los estoy invitando, todavía no hicimos la propaganda, pero ya les estoy avisando que ese es el próximo Ateneo. Carmen, impresionante, todo lo que hablaste estuvo excelente. Bueno, muchísimas gracias, Tati, voy leyendo los comentarios a todos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Tati. A vos. Saludos a todos.